Jesús vino con una visión clara y era establecer el reino de Dios. Amén. Que era la visión de Dios, era establecer ¿qué? El reino de Dios. Nosotros debemos entender lo que hemos estudiado durante todo este tiempo. ¿Qué es visión? Debemos entender qué es la visión de Dios. Debemos entender que la visión de Dios es el sueño de Dios revelado al corazón del hombre para que el hombre lo ejecute. ¿Qué es visión? La visión de Dios es el sueño de Dios, el anhelo de Dios revelado a un hombre para que éste que lo ejecute. Ahora, como hombre, Jesús vino con el sueño del Padre y era traer salvación a la humanidad. Nada ni nadie le impidió de que Jesús cumpliera esa visión, de que Jesús hiciera realidad el sueño. Le digo que nada ni nadie porque desde el principio nos damos cuenta que el enemigo muchas veces se opuso para que Jesús, cierto, cumpliera ese propósito. Es más, los mismos grupos religiosos de esa época, cierto, la misma familia al principio no creía en él, cantidad de obstáculos. Cuando él les dijo a los discípulos que era necesario ir a la cruz, padecer y morir y al tercer día resucitar, Pedro muchas veces le dijo: tal cosa no te acontezca, maestro. Pedro no se le cabía en la mente que el maestro, cierto, que aquel hombre que ha transformado sus vidas iba a ir a morir, pero él dijo: me es necesario ir a Jerusalén y morir. ¿Para qué? Porque con su muerte nos iba a dar a nosotros ¿qué? Vida. A través de su muerte iba a traer salvación a la humanidad completa. A través de su muerte iba a haber restauración en el hombre. Amén. Entonces Jesús lo tenía bien claro: venir a la tierra a morir. Ese era el sueño de Jesús, venir a morir. El plan de Jesús, venir a la tierra a morir. ¿Por quién? Todos nosotros. Pero en ese plan también de salvación, algo muy grande empezó a hacer Jesús, y fue que empezó a llamar hombres. A esos hombres que él llamó, los empezó a ¿qué? A formar, a transformar, los empezó a equipar, empezó a hacer de ellos ¿qué? Discípulos. ¿Qué empezó a hacer con esos hombres? ¿Por qué? Porque él iba a morir y esos hombres iban a continuar ¿qué? La obra. Pero nosotros debemos tener en cuenta lo que dice la Escritura, que dice que Jesús fue lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. Dice, y como en el 38, Hechos 10, 38, y dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? ¿A quién ungió Jesús? ¿A quién ungió Dios con el Espíritu Santo? A Jesús de Nazaret. O sea que fue necesario que el hijo, fue necesario que un hombre, fue necesario que Jesús de Nazaret fuera que ungido con el ¿qué? Con el Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo de Dios en la iglesia, la importancia del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida, mis hermanos. Y dice, le ungió con el Espíritu Santo. ¿Y cómo estuvo haciendo qué? Viene sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con ¿quién? Con él. Dice, Dios estaba con ¿quién? Con él. ¿Se acuerda cuando también dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él, ¿cierto? Y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo en quien tengo que complacencia. Pero cuando lees Mateo en el capítulo 4, empieza diciendo que Jesús fue llevado al desierto ¿por quién? Por el Espíritu ¿qué? Santo. Y nos damos cuenta que fue ¿qué? Tentado por el diablo, pero allí Jesús salió ¿qué? Victorioso. Diga victorioso. Pero porque estaba ¿quién? El Espíritu Santo estaba ¿dónde? En Jesús. Fue lleno ¿con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. De ese Espíritu Santo de Dios es el que habla aquí, que habla Pedro, cómo Dios ungió con quién, con el Espíritu Santo de Dios. Y quiero decirles una verdad que a veces es muy contradictoria en algunas doctrinas, porque aquí habla de que Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Habla de la intervención del Padre, habla de la intervención del Hijo y habla de quién? De la intervención del Espíritu Santo de Dios. ¿Pero para qué? Para deshacer las obras de, ¿qué dice aquí? Del diablo, para establecer el reino de quién?
de Dios. Entonces esos discípulos que estuvieron tanto tiempo con Jesús, que fueron formados, que fueron tratados, que fueron transformados, que fueron equipados, que fueron tan bendecidos por Jesús, esos hombres estaban siendo, hermanos, estaban en la escuela, estaban en un discipulado. ¿Para qué? Para que ellos continuaran la obra. ¿Para qué? Para que ellos continuaran ¿qué? La obra. Porque la visión, Dios quería que se cumpliera aquí en la tierra a través también de ¿qué? De hombres que le creyeran a Él. Por eso es importante que nosotros como iglesia podamos entender la visión tan poderosa que Dios le dio a ¿quién? A aquel hombre que le cree. Usted ve, hermano, en todas las naciones de la tierra, hombres, mujeres, jóvenes que han sido levantados con el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo, y cómo Dios los usa, hermano. Pero dígale a esos hombres, dígale a esas mujeres, dígale a esos siervos cómo empezaron la obra. ¿Y cómo empezaron? Tuvieron que, hermanos, ser discipulados. Si usted le pregunta a los discípulos, bueno, ¿y ustedes cómo llegaron a extender el reino? ¿Cómo fueron tan usados por Dios? Pues dice, pues que nos discipuló Jesús, ¿sí o no? Dice, no, eso no fue de la noche a la mañana, no, o así que fuimos a un instituto, no, fue el mismo maestro que quien los discipuló. Por eso es importante, hermano, que nosotros tengamos la visión clara en la iglesia. ¿Y cuál es la visión? Es el sueño de Dios revelado a cada uno de nosotros para que nosotros ¿qué? Lo ejecutemos, porque podemos tener la visión. Podemos decir, sí, Señor, yo soy tu hijo, fui salvo, soy muy bendecido, pero el Señor te dice, sí, te he bendecido y todo, pero quiero que también bendigas a otros, que extiendas mi reino, que extiendas ¿qué? La obra. Entonces podemos recibir la visión de Dios, podemos tener la visión de Dios y no hacer la visión de Dios. Los hombres de Dios, los discípulos de Dios, el apóstol Pablo, ellos recibieron la visión de Dios, ellos recibieron de Dios un llamado. Pero ellos entendieron para qué era ese llamado. Importantísimo eso, porque muchas veces nos quedamos con la bendición. Muchas veces damos testimonio, el Señor ha hecho este milagro, el Señor sigue haciendo milagros, el Señor sigue manifestándose en mi vida. Y qué bueno, gloria al Señor. Pero cuando entendemos que de gracia recibimos y que de gracia debemos dar, nosotros empezamos a subir otro escalón y decimos, wow, Dios mío, yo tengo un amigo, yo tengo mi familia, y yo quiero que lo que tú me has dado, lo que yo he recibido, la salvación, la vida nueva, la vida eterna, Señor, la sanidad, todo lo que recibo, también quiero que ellos lo reciban. Señor, tú me liberaste de la esclavitud del pecado, Señor. Tú rompiste cadenas, rompiste ataduras, Señor. Soy un hombre libre, pertenezco a tu reino, Señor, pero yo también quiero que mi esposa, quiero que mi esposo, quiero que mis hijos, quiero que mis padres, quiero que mis tíos, quiero que mis vecinos, quiero que mis amigos de la infancia también, Señor, sean salvos. Wow. O sea que ya entendemos la visión. Y ya después, Dios, Señor, quiero que me envíes para hacer la visión. Yo no sabía, hermano, no sabía que allá en una casa, en una vivienda, habían 3 señoras que se levantaban todos los días a las 4 de la mañana a orar por todo el barrio. Normal que en una casa se reúnan las familias y se tomen un café con leche, ¿cierto? O cenen, o compartan algo, unas galletas y todo, y que hablen de todo. Normal, ¿no? Pero yo lo que no sabía era que ahí estaban orando y que tenían una lista, y en esa lista nos tenían a nosotros. ¿Y quién le dio nuestros nombres? ¿Y cómo se dieron cuenta que vivíamos en ese lugar, en esa dirección? Pues alguien muy comunicativo, y que ese tipo de personas sí es bueno que tenerlas en cuenta, que comuniquen. Mire, ahí hay una pareja nueva, son colombianos, no conocen de Cristo, necesitan del Señor. ¿Cómo se llaman? Alguien le dio el nombre, Carlos y Ángela, o Ángela y Carlos. Y empezaron a orar. Empezaron a orar, a ayunar, a clamar. Y ahí fue donde nosotros, Dios nos puso, conocimos del Evangelio. Ahí fue donde Dios hizo el milagro, donde tuvimos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿a quién utilizó Dios? A 3 mujeres. ¿A quién ha estado? Marta,
Hasta Daisy no ha venido, pero también la hermana Alcira. Digo, wow, tremendo. Digo, Señor, sacrificio, amor y todo por el prójimo, eso. ¿Qué necesidad ya tenían de levantarse todos los días a orar por nosotros? ¿Qué necesidad tenían ellas de levantarse todos los días a clamar y a ayunar por nosotros? Había algo bien grande. Ellas habían entendido la visión de Dios. Ellas tenían el amor de Dios por las almas, hermano. Ellos tenían. De ese grupo que ellos tenían, salimos 3 parejas de pastores de ahí, mis hermanos. Y usted le preguntaría, ¿valía la pena, señoras, que ustedes se levantaran a esa hora? Hace días fue una de Martica, que era la líder, nuestra líder, y ella decía ahí en la iglesia donde estamos ahora, ella decía que de verdad cuando uno le cree al Señor, Dios hace cosas grandes, ¿no? Y ella se sentía orgullosa de cómo nosotros, ese grupo de esas 3 parejas, hoy por hoy le estamos sirviendo al Señor. Y muchas familias fueron bendecidas en ese lugar, muchas familias, todos venían, recibían palabra del Señor. Nosotros vemos, como les decía ahora, cantidad de familias, casas y todo, pero qué bueno que alguien tome la decisión de decir, yo voy a abrir las puertas de mi casa e invite a alguien, a un conocido, un amigo, y diga, podemos hacer algo. La gente dice, esta sociedad como está, este mundo como está, esto está hecho patas al revés, dicen algunos, esto no tiene cambio, mire los gobiernos, mire la juventud, pero ¿quién hace algo? ¿Quién hace algo? ¿Sí o no? ¿Quién? Hay gente que tiene muy buenas intenciones, centros de recreación, centros de formación, tantas cosas, pero yo siempre lo he dicho, lo que hace Dios no lo hace nadie, lo que hace el Espíritu de Dios, el hombre no lo puede hacer, hermano. Solo Dios, solo el Espíritu de Dios puede ¿qué? Cambiar personas, puede transformar ¿qué? Personas, amén. Pero se necesita ¿qué? Un hombre con una visión, dígale, un hombre con una visión, hermano. No es cosa del otro mundo. Yo animo a la iglesia, no es cosa del otro mundo. Yo les daba el ejemplo de cómo empezamos nosotros en Murcia, porque así empezó, la iglesia empezó allí, en calle Las Palmeras, número 3, apartamento F. Ahí empezó la iglesia. Si usted le pregunta a Pablo habla maravillas. Voy a pasarles un momento a Pablo aquí en una carta que escribió en la iglesia de Filipos, Filipenses. Dice Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos ¿de quién? De Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios y nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Mire que cuando Pablo, el apóstol Pablo, algunos teólogos dicen que esta carta fue escrita 10 años después, algunos dicen que 8, no lo puedo asegurar. Ahora, cuando estaba predicando, cometí un error, dije que Moisés había estado 30 días en el Sinaí. Son 40, claro, son 40 días. El pueblo lo lloró 30 días y guardó luto 30 días, pero él estuvo 40 días ahí en el Sinaí. Entonces, cuando usted le pregunta a Pablo, venga, usted aquí escribe una carta y estás con Timoteo, son siervos de Jesucristo, y dices que la escribe a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Dice que también están obispos y diáconos. Venga, ¿qué pasó ahí? Dice Pablo, no, fue que yo hace años, ¿cierto? Dios me dio una visión de que fuera ¿a dónde? A Filipos, ahí en Macedonia, fuera a Filipos y empezara la obra. Y dice, Pablo, ¿cómo empezaste la obra entonces? Porque aquí habla de líderes, habla de diáconos, habla de gente que ya está preparada o gente que ya está dirigiendo una iglesia. Y dice Pablo, no, yo te voy a contar la historia. Entonces llega y se sienta, tomémonos un café primero aquí en Leche y vamos a hablar cómo empezó. No, pues yo llegué allá, llegué con Silas, ¿sí? Y resulta que un sábado me voy en la mañana a un lugar donde estaba el río, y en ese río y me encontré a Lidia, la hermana Lidia, Lidia, estaba allá con otras mujeres, estaban orando y empezamos a orar. Ese tiempo siempre, a donde iba a una ciudad, yo siempre voy a orar, dice Pablo. Silas también lo sabe, normal que lleguemos a una ciudad, veamos la condición en que está la ciudad, veamos la condición en que esté la gente, y que hay que hacer, orar, ¿sí o no?
Pero estábamos orando y luego yo empecé a predicar la palabra. Y eso sí, cuando empecé a predicar la palabra, Dios se manifestó en Lidia, le abrió el entendimiento, se le reveló a Lidia a través de la palabra. Y Lidia ese día tomó la decisión de bautizarse, ella y su casa. Y de verdad, sí, eso aconteció. ¿Y qué más pasó? Dice Pablo, no, pues Lidia me insistía que me fuera para la casa, que por favor ahí posara, que quería seguir aprendiendo el evangelio y todo. Y sí, ahí la primera iglesia en Europa, que fue la iglesia de Filipo, la iglesia de los filipenses en Filipo, la primera iglesia en Filipo, ¿sabe dónde se fundó? En la casa de Lidia. Wow, ahí fue, en una casa se fundó la iglesia. Ahí empezó. ¿Se dan cuenta? Nosotros cuando leemos todo Hechos de los Apóstoles capítulo 16, nos damos cuenta que después Pablo salió por la calle y una mujer que tenía espíritu de adivinación salió y dijo: vea, estos hombres son siervos de Dios, siervos del Altísimo, escuchen su mensaje. Wow. Hasta una divina Dios la utilizó para presentar a los siervos. Y nos damos cuenta que después ellos fueron ¿qué? Flagelados. Sí, lo maltrataron y fueron puestos en prisión. ¿Y qué hicieron ellos en la cárcel? En la cárcel ellos empezaron ¿qué? A orar y a cantar himnos. Y dice que los presos ¿qué? Los oían. Ellos en la cárcel, los presos los oían. Y dice que ahí ¿qué? Tembló. Hubo un temblor en el momento en que ellos empezaron a ¿qué? A cantar himnos y a orar. Llegó ¿qué? Y tembló aquel lugar. Dice que las puertas se cayeron y las cadenas que estaban en sus manos que se rompieron, hermano. Y ahí nos damos cuenta del resto de la historia, que ahí en la cárcel se convirtió ¿quién? El carcelero y su familia. Se va para la casa de la familia carcelero y ya todos se convirtieron y se bautizaron. O sea que mire, la historia nos lleva a cómo empezó la iglesia en Filipo. ¿Empezó dónde? En una casa. Impresionante, hermano, impresionante. No dijo, no, alquilamos el local más grande ahí en Filipo. No, fue en el teatro, no, en el coliseo, no, en una casa. Pero ¿a través de quién? De un hombre que tenía una visión y de una mujer que le creyó a Dios. Amén. Mire cómo empiezan las obras, hermano. Mire la bendición tan grande cuando usted abre las puertas de su casa para que allí haya un grupo de oración, para que allí se vaya a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque no solamente sucede como sucedió en la casa de Cornelio, que llegó Pedro, sino que también Cornelio tenía preparada ¿qué? A su familia, tenía preparada ¿quién? A la gente que trabajaba con él, pero también Cornelio se acordó de que del vecino que estaba endeudado, se acordó de quién, de esta mujer que tenía problemas con sus hijos, que estaban en el alcohol, que está en la droga, pero se acordó también de la vecina que vive ahí a las 3 cuadras que tenía problemas de enfermedad. Se acordó y dijo: no, este es el momento de traerlos, de invitarlos, que ellos también puedan escuchar la palabra de Dios y ser bendecidos. Impresionante cómo las obras, cómo se empieza una obra, ¿no? Y cómo Dios empieza a manifestarse. Y nosotros vemos que el respaldo de ¿quién? De Dios. A veces dicen: no, Señor, ¿y qué pasa si de pronto? No. Dios nos bendice, Dios nos hace un llamado, Dios nos bendice y Dios también ¿qué? Nos respalda y nos respalda. Nos respalda, hermano. De esta obra, hermano, han salido hombres de Dios. De esta obra, hermano, se han levantado líderes. Muchos no están con nosotros, muchos han regresado a sus países, otros se han ido a otras provincias, hermano, pero donde han ido, se han ido ¿qué? Bendecidos, hermano. Y qué lindo que nosotros podamos tener en cuenta, hermano. Yo justo ayer me estaba acordando, aquel día que fuimos a visitar una familia en Totana, me estaba acordando que todos los sábados a las 7 de la tarde me iba para Lorca, hermano. Todos los sábados ya reuní también un grupo de personas. Había una pareja, yo le dije: qué bueno, y me dijo: ir a predicar la palabra, ir allá. Y me dijo: venga acá y aquí está la casa, hermano. Y allá nos llegamos a reunir 20 personas, 25 personas. Pero me llamó la atención que con el tiempo me volví a encontrar este varón. Ellos querían seguir adelante, pero usted sabe que sobre todo en ese tiempo del mundo había mucho trabajo y todo. Y ellos decían: nosotros no nos podemos congregarnos a veces los fines de semana, nosotros no podemos venir a la escuela de líderes. Tomamos la decisión, hermano, de sembrarlos en una
una iglesia allá, hermano. Y de ahí con el tiempo me encontré la parejita que abrió la casa para que nosotros lleváramos la palabra. Ellos se levantaron como pastores, Pablo y Susana. Qué bendición, hermano. O sea que vale la pena, hermana. Es bendecida la familia, pero no solamente la familia, sino que ahí se levantan ¿qué? Hombres, se levantan obreros, se levantan discípulos, se levantan líderes, hermano, se levantan hombres de bendición, hermano. Por eso es importante entender la visión. ¿Cuál es la visión de Dios, hermano? Que ni uno solo se pierda. Que ni uno solo se pierda. Esa es la visión, es el sueño de Dios, que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Yo te pregunto, ¿quién te sembró la palabra de Dios? ¿Cuál fue la persona, la familia que Dios utilizó para traerte a los caminos del Señor? Así como ese Dios utilizó esa familia, Dios también quiere utilizar tu vida, tu familia, es más, tu casa, para que se reúnan, hermano. ¿Cuántas veces no nos reuníamos en la casa, hermano, para una tremenda pachanga, una tremenda bailetón y todo, hermano? ¿Sí? Pasamos, bueno, bailamos. ¿Cambios? No, cambios. No, nada de cambios. Pero cuando reunimos la gente que está tan necesitada, que está en condiciones, hermanos, difíciles, y les presentamos el evangelio, eso trae bendición, hermano. Amén. ¿Quién lo cree? Importante recibir la visión de Dios. Importante recibir la visión de Dios. Importante entenderla. Importante ¿qué? Hacerla. Yo estaba pensando en estos días, mis hijos van creciendo, cada uno terminará la universidad en su tiempo, y ahora ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos mandará el Señor? Pues, hermano, yo tengo la convicción que si Dios me manda a Ecuador, que si Dios en el día de mañana me manda a Turquía, que si Dios me manda otra vez a Colombia, que si Dios me manda al África, hermano, allá llegaría a ser lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Pues, hermano, ahí en la casa, pues lo mismo, como empecé. Dios ya me enseñó cómo empezarlo, Dios ya me enseñó cómo hacerlo. Pues empezar de cero es empezar a invitar a los vecinos. ¿Sí o no? No es salir con la Biblia para arriba y para abajo. Yo soy cristiano, salir con una corbata. No. Es tener contacto con la gente. Jesús salía y recorría las ciudades. Jesús salía y recorría los pueblos, pero con un objetivo: estar con la gente. No darle bibliazos, no, estar con la gente. Como Dios, Él sabía la condición de la gente, pero como hombre nos enseña algo muy importante: tener contacto con ¿quién? Con la gente. Cuando tú hablas con la gente empieza a abrir su corazón y empieza a mostrar la necesidad. Y cuando muestra la necesidad, tú les das la respuesta a esa necesidad. Cristo Jesús. Amén. A donde quiera que vayas, igualmente tú puedes empezar, hermano, a trabajar en la obra del Señor. No, que necesito ser ordenado. No. Tú puedes empezar, hermano, a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Puedes empezar a adoctrinar a una familia, hermano. Y si es que no tienes la mentalidad de decir, bueno, voy a pastorear esta iglesia, o no tengo el llamado, pero sí lo puedo sembrar en una congregación donde tengan sana doctrina y donde los puedan, ¿qué? Hermano, levantar. Amén. Eso es tener visión. Vas a un lugar con la visión clara de Dios. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo. Vayas a donde vayas, vas con la misma visión. Ser ¿qué? De bendición, hermano. ¿Cuántas casas se han abierto en Murcia, hermano, para que tantas familias vayan y reciban el alimento espiritual? Amén. Dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. ¿Cómo lo hizo Jesús? Yo les explicaba en el primer servicio. Jesús, ¿cómo lo hizo? Lleno del Espíritu Santo, ¿sí o no? Cuando Jesús empezó el ministerio, hermano, fue primeramente lleno del Espíritu Santo. La primera, sí. No, otra forma no. Porque Jesús no hizo ningún milagro, ninguna señal, no resucitó muerto ni nada. No se lee en la Biblia. Sino que cuando empezó el ministerio, ahí sí, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar, hermano, milagros, señales, prodigios. Los mudos, ¿qué? Hablaban. Los sordos escuchaban. Los cojos caminaban. Los muertos resucitaban. ¿Cierto? Y dice, y a los pobres les es predicada el mensaje de salvación. Lleno del Espíritu Santo. Era un hombre de ¿qué? De oración, dice la palabra de Dios. Era un hombre de oración. Se iba al desierto, a donde quiera que iba, tenía ese tiempo, esa comunión, esa intimidad. ¿Con quién? Con Dios. Preparaba la atmósfera. Veía, wow, esto aquí hay de todo. Jesús, en el tiempo que vino Jesús a la tierra, fue muy difícil. No digo, no, ya llegó y todo estaba todo muy lindo. No, fue muy difícil. Acuérdese que Palestina estaba ocupada ¿por quién? Por los romanos.
Había guerrilla, había los celotes, estaban los grupos alzados en armas ahí, a pelear con los romanos, hermano. Tenían los sumos sacerdotes, pero eran corruptos, dice la palabra de Dios. El templo lo utilizaban para el negocio. Tenían el gobernante Herodes, y Herodes que contento matando niños. La condición del César en ese tiempo, ¿cómo estaba? Se habla de que era un hombre pervertido sexualmente. O sea que el tiempo que vino Jesús no era color de rosa, no, todo, había un desorden tremendo. Pero cuando hay tinieblas, la luz resplandece, ¿sí o no? Donde hay pecado, abunda sobre la gracia, hermano. Entonces fue en tiempos difíciles, pero que Jesús, como venía con una visión clara, la empezó ¿qué? A ejecutar. Y empezó a llamar hombres, y los hombres, y ese llamado que hizo Jesús llevó a que la gente verdaderamente le creyera y dijeran: este hombre hay que seguirlo, a este hombre hay que creerle, no solamente por lo que habla, sino por su testimonio. Amén. Siempre van a ver en un hombre de Dios, siempre van a ver en un hijo de Dios, no solamente lo que habla, sino también cómo está conduciendo su vida. Jesús no solamente predicaba, sino que su vida también era intachable. La gente le seguía por todo lo que él le ofrecía, algunos por conveniencia, pero algunos vieron que Jesús había transformado sus vidas y se convirtieron en ¿quién? En discípulos, hermanos. Dios quiere que la iglesia cada día camine en la visión. ¿Y cuál es la visión, hermano? Hacer de cada nuevo creyente un ¿qué? Discípulo. Imagínense, hacer de cada nuevo creyente un discípulo. Y mi pasado, y como estaba, no. No estoy hablando de tu pasado, te estoy hablando del presente en Jesús. Lo que Dios hace en ti desde el momento en que te entregas a Él, y de ahí en adelante lo que quiere hacer a través de ti. Hacer de cada nuevo creyente un ¿qué? Un discípulo. Amén. Esa es la visión de Dios. Hacer de cada nuevo creyente un ¿qué? Un discípulo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hermano, que la gente conozca de Jesús, que la gente conozca al Salvador, que conozcan que hay alguien que le da respuesta a la necesidad que tiene. Y ya, no, lo vamos a cuidar. ¿Y qué es el cuidado? La consolidación. Aquí hay líderes que están continuamente llame a fulano, ¿por qué no ha vuelto? Mire que venga, mire que hay un seminario, mire que hay escuela de líderes, mire que hay una convención, mire que hay intercesión en la mañana, mire que vamos a tener un tiempo de ayuno, mire los devocionales, todos los días los líderes mandan devocionales. Eso tiene que ver con ¿qué? Con el cuidado del nuevo, para que se alimente, para que se haga fuerte, para que pueda avanzar. Yo sé que hay personas que a veces, no sé, esto no sucede aquí, pero sí en otros países, les incomoda cuando le llaman. Pero nunca un hombre de Dios, nunca alguien que tenga buenas intenciones dentro del reino te va a llamar para incomodarte, sino que quiere verte que crecer, quiere verte avanzar, quiere verte conquistar, quiere ver que tú te conviertas en aquel hombre, en aquella mujer que Dios quiere que seas, hermano. Gloria al Señor por esos hermanos que le llaman a uno. Gloria a Dios por esos hermanos que están orando por uno, que están ayunando por uno, porque ellos quieren el bien para uno. Ellos quieren que uno se convierta en un hombre de bendición para otros. Amén. Miren la visión. Nos consolidan, nos cuidan. Y fuera de eso, nos animan a que estemos en la escuela de líderes. Aquí, quienes están en la escuela de líderes. Es importante que estemos en una escuela de discipulado, en una escuela de líderes. ¿Por qué? Porque necesitamos la doctrina, necesitamos los principios de Dios en nuestro corazón. ¿Cuántas personas a veces usted dice: ay, no lo volví a ver, ay, no volví a saber de Dios? Muchas personas, hermano, viene alguien y como son débiles en la fe, como no tienen clara la doctrina, alguien les dice: no vaya, mire, eso es una secta, mire esto, y empiezan a sembrarle en la mente, en el corazón, duda y todo. ¿Y qué hacen? Se van. Por eso es importante la doctrina, por eso es importante tener contacto con la palabra, pero por eso es importante que en las iglesias, en la obra del Señor, hay maestros. Diga maestro. ¿Y esos maestros qué hacen? Son los que preparan, los que están formando a la iglesia, para que se haga fuerte, para que cuando vengan los momentos difíciles, cuando venga alguien a decirle: esto no es así, te le diga: qué pena, pero la palabra de Dios dice esto. Hay una escuela de discipulado. Y es importante que nos preparemos y todo. ¿Por qué? Porque usted sabe que la Biblia misma dice que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas. ¿Sí o no? Eso dice la Escritura. No es nuevo,
Porque del tiempo de Jesús también había falsas doctrinas, los fariseos, los saduceos, los herodianos y todo, ¿no? Pero cuando tenemos clara la doctrina, tenemos la palabra en nuestro corazón, hermano, no hay nadie que nos mueva. Amén. Entonces, la visión, tú abres la puerta de tu casa, te dice, bueno, yo no estoy en condiciones, pero dice, bueno, pero hay un líder que puede ir a tu casa. ¿Qué hacemos? Invitamos a los amigos, invitamos a la familia, y el líder va a ese lugar. O si estás pastor, va a ese lugar y hace lo que hizo Pedro, lo que hizo Cornelio, va y predica la palabra. Pero eso sí, yo le tengo por seguro que el día que ese hombre, esa mujer va y predica la palabra, va ungido el Espíritu de Dios y cosas grandes van a pasar. Ahí abrimos. De pronto tú dices, no, yo todavía no estoy en condiciones de hacerlo, pero tú sí puedes decir, yo tengo un grupo de amigos que necesitan conocer de Cristo, o si no se pierden. Yo tengo gente necesitada, pero necesito un hombre, una mujer de Dios que vaya y pueda compartir la palabra. Amén. Y que tú estés dispuesto para ir. Amén. Mira cómo empezamos a extender el reino de Dios. Así se empieza a extender el reino de Dios. Jesús predicaba ¿dónde? En las sinagogas. ¿Y dónde también? En las calles, en todo lugar, en las casas se reunían y allá llevaba ¿qué? El mensaje. Así como lo hacía Jesús, todavía sigue el mismo modelo. No dice, no, es que estamos en una época moderna, todo ha cambiado. No, lo mismo. Yo les digo unas cosas, hermano, les hago una pregunta. Si en este momento hay un decreto a nivel nacional, como en algunos países donde ya las iglesias las están cerrando, ¿qué haríamos? Dice, no se pueden abrir las iglesias, cerradas totalmente. El gobierno las prohíbe. Y si abren allá, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Hasta aquí llegó todo. No nos vamos a poder volver a congregar. No vamos a volver a decir la palabra. ¿Sabe cómo hacen en la China? Dice que es el país donde más cristianos hay. ¿Sabe cómo hacen en la China? Se reúnen en casas, en sótanos. Ahí están. Ahí están recibiendo la palabra. Por eso la importancia de tener una visión. Por eso la importancia que nosotros le damos a trabajar en las células. ¿Por qué? Porque recibes un discipulado personal. Yo vengo aquí, hermano, qué lindo, gloria a Dios, los veo, predico la palabra, nos saludamos y me voy. Pero ¿quién está pendiente de ustedes? ¿Quién les está llamando? ¿Quién les está haciendo un discipulado? ¿Quién está pendiente si estás estudiando o no, si estás creciendo espiritualmente, si tu nivel de fe se está levantando? El líder. El líder es el que hace eso. La importancia, hermano, de estar en una célula recibiendo la bendición de Dios. Mire, mi formación, hermano, fue en una célula. Ahí empecé. Y ahí tenía una líder que palabra y siempre nos estaba llevando. Fin de semana vamos a tener un día de ayuno. Fin de semana vamos a tener un tiempo de intercesión. Pero nos metía de una, hermano. Lógico, ya viene que la escuela de líderes. Ahí nos seguimos formando. La Worlin, nos seguimos formando. Es importante, hermano, que todo empieza ¿dónde? En una célula ahí. Es importante que nos involucremos en las células, hermano. Es lo que estamos haciendo los domingos. Es lo que vemos, la oportunidad de que otros se levanten. Imagínense, el pastor y la pastora no están. Entonces se cierra la iglesia. Nos vamos. Busquemos otro lugar. ¿Qué vamos a hacer? No, la iglesia sigue funcionando. Las iglesias nunca se cierran, hermano. La obra del Señor sigue avanzando, mis hermanos. Donde quiera que vayamos, la obra del Señor nadie la detiene. Se pueden morir los pastores, pero hay líderes que se levantan, pastores que se levantan. Gloria a Dios por eso. Cuando Moisés murió, wow, ya estaba preparado Josué, hermano, ahí con toda para seguir la obra. Ya Dios ya había preparado a Josué. Cuando murió Elías, ¿quién estaba de sucesor? Wow, un hombre, Eliseo, tremendo, hermano. Siempre Dios ha tenido hombres ahí que han estado preparando, hermano. ¿Preparando para qué? Para que cuando uno no esté, el otro sí esté. Importante, hermano, que nos pongamos en las manos de Dios. Importante que entendamos la visión de Dios. Porque cuando entendemos la visión de Dios, no solamente vamos a crecer nosotros, sino que vamos también a llevar a que otros crezcan, hermano. Amén. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, Timoteo, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, ¿sí o no? Que sean fieles, que sean idóneos, ¿para qué? Pues para que
extiendan el reino, hermano. Amén. Las oportunidades cada día Dios la da, hermano, en todo lugar. ¿Para qué? Para que nos levantemos y edifiquemos. Amén. Esto es el llamado del pastor. No. Jesús hace un llamado a cada uno de nosotros a que le sigamos y a que nos convirtamos en ¿qué? En pescadores de ¿quién? De hombres, hermano. Si yo no tomo una decisión, hermano, yo le soy sincero. Si yo no tomo una decisión y mi esposa, nosotros hemos tomado una decisión, nosotros todavía estaríamos 25 años sentados escuchando el evangelio. Ay, qué rico, qué lindo. Convenciones, escuchando pastores que traían a Londres de todo el mundo, ungidos del Señor, y qué lindo, recibo. Pero no teníamos un año, mis hermanos, cuando ya nos había mandado nuestra líder. Ahora han recibido mucho, váyanse, vayan a dar, vayan, y nos mandó a abrir una célula. No llevamos un año y ahí empezamos, y doy gracias a Dios por la líder que tuve y por los pastores que siempre nos estaban, vamos, lo puedes hacer con la ayuda de Dios, nos vamos a capacitar, vamos a aprender, hermano, y gloria al Señor, porque cuando recibimos la visión y entendemos la visión, nos convertimos en hombres de bendición, no solamente para la familia, sino para las familias de la tierra. ¿Quién los cree? ¿Quién lo cree? Que el Señor siga levantando líderes, merci, amén. Que el Señor siga levantando líderes en esta casa. Yo les digo una cosa, David fue muy lindo, fue un pastor por tiempo de las ovejas. Dios estaba tratando con él y todo, pero ustedes saben que de David después fue al palacio a tocar el arpa, ¿sí o no? Pero después usted no vio a David otra vez tocando el arpa. David después fue el ungido de Dios, ¿no? Lo vio, sí, batallando, matando gigantes, cortándole cabezas y formando otros para que también mataran gigantes. Mataba a gigantes, pero enseñó a otros a matar gigantes. Eso es lo que hace un líder también, ¿no? Pero luego dice, se llevó todos esos que mataban gigantes y los llevó a vivir al palacio. Visión tenía ese hombre, ¿no? Eso tenía visión. Y es importante que nosotros entendamos, estos hombres no se quedaron todo el tiempo en el mismo lugar. Fueron hombres que fueron, ¿qué? Avanzando. ¿Sí o no? Tú hoy le puedes estar sirviendo en determinado ministerio, en determinado lugar al Señor, pero el Señor te estará preparando para llevarte a otro lugar. Yo me acuerdo que cuando mi esposa empezó en Londres, empezó cuidando a los niños. ¿Sí? No, antes de eso empezaba, lógico, en la iglesia, lavando los aseos, limpiando la iglesia, recogiendo basura. Así empezamos, hermano. No es que nos dieron el micrófono de una, no, hermano. Ahí, limpiando la iglesia, lavando la silla, recogiendo basura y lavando los aseos. Gloria al Señor. Ya en el tiempo de Dios ya nos puso en otro lugar. Pero un proceso, después mi esposa estuvo con los niños, luego nos pusieron con los jóvenes, y con los años entendí de que Dios nos había estado llevando, ¿no? Por diferentes ministerios entre la hora. ¿Por qué? Porque nos estaba preparando, ¿no? Preparando para el momento que ya nos dijeron, bueno, ya, cierto. Nos sigue preparando y nos sigue formando y seguimos aprendiendo en el tiempo que estemos aquí en la tierra, pero siempre Él se ha ocupado de que nosotros podamos que cada día que avanzar, diga avanzar. Yo te preguntaría en esta mañana, ¿cuál es tu visión, hermano? Quizás tú digas, regresar a mi país y allá sí lo voy a servir al Señor. Empecemos aquí a hacerlo. Aquí puede ser el tiempo de empezar a hacerlo, ¿sí o no? Si lo voy a hacer allá, aquí puedo empezar a dar mis primeros pasos, ¿sí o no? Qué bueno. ¿Cuál es la visión de la hermana? Y la hermana dice, orar. Y dice, gloria a Dios porque yo también oro. Oramos todos, ¿sí o no? Y dice, no. ¿Cuál es tu visión? Bueno, dice orar. Bueno, entonces ora y pídele a Dios para que te rodee o levantes un grupo de mujeres de 5, 6, 7, 8 y empiecen a interceder todos los días, ¿sí o no? Eso es visión. ¿Cuál es tu visión? Tocar la guitarra. Qué bueno, pero ¿dónde puedes ir? Dice, no, toco la guitarra, canto y formo también otros que toquen guitarra y también canten. Eso es visión. Tenemos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Tenemos la palabra, lo tenemos a Él todo tiempo. Tenemos un llamado, hermano. ¿A qué? A ser de bendición. Nos podemos cada día, con la ayuda de Dios, levantarnos. Pero levantarnos ¿a qué? A seguir adelante. Pablo dijo, una cosa hago, que hoy podamos salir de este lugar diciendo, Señor, una cosa voy a hacer, y que eso
que tú determinas hoy hacerlo, hagas. Puedes decir: hermana, yo quiero colaborar, o yo quiero trabajar, o aportar, o sacar tiempo para trabajar con los niños. Qué lindo. Hermano, yo quiero ayudarle con los equipos. Esa cosa voy a hacer, pero la voy a hacer, y la voy a hacer bien para el Señor. Eso es una determinación que tú tomes en tu corazón. Hermano, una cosa hago, y es abrir las puertas de mi casa para que invitar a mis amigos, y que vaya una de las líderes o vaya un pastor, y allá empiece a bendecir ese lugar. Una cosa hago, hermano. Venir a limpiar la iglesia lo puede hacer. Eso es servirle al Señor. Servirle al Señor no solamente estar aquí predicando, mantener este lugar cuando viene todo limpio y todo, es servirle al Señor. Pero que usted y yo determinemos en el corazón que haya una cosa hago. Se va a terminar, ya vamos en julio, entramos a agosto, ¿no? Ya, wow, con pandemia y todo. Pero que tú digas, bueno, falta este tiempo para unos meses para terminar este año, pero determino esto, el resto de año, hacer esto, y que tú lo hagas para el Señor. Amén. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice: Señor, lo voy a hacer? Muy pocos amén. Hermanos, vale la pena ponernos en las manos de Dios para servir. Dios está buscando obreros. Dice: la mies es mucha y obreros pocos. ¿Sabe qué nos dice el Señor? Como le dijo a los discípulos: rueguen, no dice ore, rueguen al dueño de la mies para que envíe obreros. Obreros, discípulos, líderes. Amén. Vámonos en pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias porque tú siempre nos estás hablando, Señor. Tu deseo, Señor, como dice en Corintios, es que permanezcamos firmes, permanezcamos constantes, dice tu palabra, y que podamos crecer. Tú quieres que estemos firmes, constantes, Señor, y que podamos crecer. Señor, recibimos cada día tu palabra, recibimos cada día de ti la bendición. Señor, es más, hacemos memoria que durante todos estos años tu Santo Espíritu ha estado ministrando nuestro espíritu y nuestra alma a través de la palabra, Señor. Señor, hemos podido ver los cambios tan tremendos en nuestras vidas, Señor. No solamente nosotros, aún nuestra familia, nuestros amigos, aún dentro de la iglesia se han dado cuenta, Señor, de cómo hemos cambiado, Señor. Padre, pero hemos entendido en esta mañana, Señor, que tú quieres, Señor, que yo me convierta en un discípulo, que me convierta en un obrero, que me convierta en un hombre, Señor, usado por ti, Señor, para extender tu reino, Señor. Un día Cornelio vio la necesidad de sus vecinos, de su familia. Un día Cornelio vio la necesidad de la gente que con él trabajaba. Y Cornelio se dio cuenta. Cornelio cayó en cuenta de que Jesús había transformado su vida, de que era un hombre diferente. Y Cornelio empezó a inquietarse. Y Dios le dio una visión. Y esa visión también se la dio a Pedro. Y un día Cornelio invitó a Pedro a su casa. Y Pedro empezó a predicar la palabra. Y dice, Señor, las Escrituras, que tu Santo Espíritu se manifestó. Y todos fueron bautizados ahí, Señor, que hablaban en lenguas, Señor. Señor, utiliza también nuestras vidas, Señor. En el barrio, en el lugar donde estamos, Señor. Ya tú has abierto nuestros ojos para que nos demos cuenta de la condición en que están nuestros vecinos, Señor, y la gente que vive alrededor, Señor. Señor, que tomemos la decisión, Señor, que hoy sea el día que tomemos la decisión de decir, Señor, voy a abrir las puertas de mi casa, Señor, para levantar un altar, Señor, de alabanza y oración a ti, Señor. Pero también para que me use, Señor, y yo sea la luz y la sal ahí en ese lugar donde tú me has plantado, Señor. Señor, es más, para que yo pueda invitar a uno de los líderes o a alguien de la iglesia, Señor, para que traiga el evangelio, así como, Señor, Cornelio invitó a Pedro, Señor. Y tú usaste poderosamente a Pedro, Señor. Y todas estas familias y todos estos hombres recibieron bendición, Señor. Así también, Señor, tú lo hagas en este tiempo, Señor. Vale, levanta la iglesia en este tiempo. Señor, levanta a cada varón, levanta a cada mujer, levanta a cada joven, Señor.
para que te conozcan primeramente, Señor. Pero también, Señor, para que te den a conocer, Señor. Nadie puede presentar al Padre sino el Hijo, y nosotros somos hijos y te podemos presentar a ti delante de la multitud. Pero tú también te nos has llenado de tu Santo Espíritu. Dice tu palabra que nos has dado tu Espíritu pero para que seamos testigos, Señor. Testigos de tu amor, de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Y podamos, Señor, ser de bendición. Señor, gracias por Murcia. Vamos a orar por Murcia. Señor, gracias por esta tierra tan hermosa, Señor. Por la gente que hay en esta ciudad y que tanto necesita de ti, Señor. Señor, gracias por las personas con las que tú nos permites compartir cada día con nuestros vecinos, Señor. Quizá nosotros no conocemos a profundidad sus necesidades, pero tú lo sabes todo y lo conoces todo, Señor. Y clamamos, Señor, en este tiempo por Murcia, Señor, para que tú traigas libertad a cada murciano, a cada español, aún a los inmigrantes, a los extranjeros, Señor. Que sean tu amor y en tu misericordia, Señor. Señor, que tú, Señor, te manifiestes, que tú inundes a Murcia. Inunda esta ciudad, Señor. Inunda esta región, Señor, con tu gracia, Señor, con tu favor, Señor. Inúndala con tu palabra, Señor. Inúndala con tu verdad, para que sea desplazada toda tiniebla, toda oscuridad y toda mentira del diablo. Derriba argumentos, derriba fortaleza, Señor, que se han levantado en contra de tu conocimiento, en contra de tu palabra, en contra de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Quebranta todo poder del diablo y todo poder de las tinieblas, amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, y levanta